Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. En este día, hermanos, en este día la iglesia en el mundo celebra la resurrección de Cristo. Yo no sé cuántos saben eso, que esta semana se le llama Semana Santa porque coincide con la Pascua judía, y el Señor Jesús murió en la Pascua, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús muere en la Pascua judía, como judío, ¿verdad? Cumple toda la ley, cumple todas las fiestas, y Él muere en Pascua y resucita en fiesta de primicias. Y hoy los judíos, en el calendario judío se celebra precisamente la fiesta de primicias, la fiesta de los primeros frutos. Muchas gracias, muchachos, que Dios les bendiga. Y no es casualidad que Jesús haya resucitado precisamente en esta fiesta de los primeros frutos, porque no nada más cumple la ley, sino que cumple la profecía. Todas las fiestas judías, hermano, son un mensaje de parte de Dios. Tal vez los judíos no lo entendieron cuando recibieron esas fiestas, pero todas y cada una de las fiestas era un mensaje de Dios que apuntaba a Cristo. Y en Cristo Jesús se cumplen todas las fiestas judías. Por eso nosotros no tenemos ni debemos celebrar las fiestas judías, porque toda nuestra fiesta está en Cristo Jesús. Toda nuestra fiesta está en Cristo Jesús. Él es todas nuestras fiestas. Hoy vemos algunos cristianos que quieren seguir celebrando las fiestas judías, pero no entiendo. Hay una confusión, están confundidos o están seducidos por el judaísmo, ¿verdad? Pero nosotros celebramos nuestra Pascua, y nuestra Pascua es Cristo. Y nosotros celebramos las primicias, y las primicias es Cristo. Y nosotros celebramos la resurrección de Cristo como la primicia de todos los que vamos a resucitar. ¿Sabes cuál es la belleza de celebrar la resurrección de Cristo? Que no nada más celebramos la resurrección de Jesús, sino que celebramos la promesa de resurrección de todos y cada uno de los que hemos abrazado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que si tú celebras la resurrección de Cristo, también celebras tu propia resurrección. Da un aplauso al Señor por eso. Amén. Algunos hermanos, algunos teólogos o algunos estudiosos de la Biblia dicen que la iglesia nace en la resurrección, precisamente. Que la iglesia nace ahí en la resurrección. Algunos apuntan que la iglesia ya estaba señalada o prometida desde mucho tiempo antes, en el Antiguo Testamento. Yo me apunto, hermano, a decir que la iglesia nace desde Adán. Desde Adán ya vemos una proyección muy clara de la iglesia, aunque sin duda se hace más evidente el concepto de iglesia a partir de Cristo. Pero la iglesia ya estaba desde el Antiguo Testamento, porque yo miro la Biblia como un todo, aunque por cuestiones prácticas y de enseñanza la tenemos separada en Antiguo y Nuevo Testamento, y en libros y en versículos y en capítulos. Creo en mi corazón que la Biblia es un todo que Dios ha permitido que llegue a nuestras vidas, y la iglesia está en el Antiguo Testamento, aunque se hace más clara, se hace más evidente en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto, a partir de la resurrección de Cristo. Y en esa resurrección de Cristo, la iglesia empieza a hacerse más evidente al mundo, pero en esa iglesia estamos todos los que conformamos el cuerpo del Señor, incluyendo a los niños. Entonces, por eso a mí me da mucha alegría hoy ver niños. Veo mucho menos que la vez anterior, veo mucho menos familias. Me queda claro que las vacaciones y el cambio de horario, me queda claro que afecta a muchos, pero con todo y que veo menos, me da alegría ver niños. A ver, levanten la mano todos los niños menores de 18 años, jóvenes y niños, levanten sus manos ahí donde estás, levántalas alto para que las pueda mirar. Que Dios les bendiga a todos, y que Dios bendiga a los padres que están dando atención a sus hijos, trayéndolos al culto a Dios. También, hermano, quiero bendecirles
y felicitarles al mismo tiempo a todos los que están aquí, los que están en su casa, que participaron de este retiro que hicimos, este retiro virtual, haciendo pacto con la familia. Espero que haya sido de bendición. Todos los que estuvieron participando, no sé cuántos de los que están aquí participaron, se estuvieron conectando. A todos o a algunos de los mensajes, espero que a la mayoría hayan podido participar de la mayoría. Para mí en lo particular fue de mucha enseñanza, fue de mucha bendición. Creo que hubo cosas muy importantes que se dijeron para toda la familia. Para las mujeres, yo sé que muchas mujeres no aguantaron tanto tunazo, pero lo peor es que mucho de lo que se dijo, la gran mayoría está en la Biblia. Eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, es cierto, a veces nosotros nos inclinamos más por lo que el tiempo en el que vivimos nos dicta, y en vez de inclinarnos por lo que la palabra dicta. Y eso es algo que muy particularmente en el sector femenino, a muchas mujeres les duele escuchar lo que la palabra dice porque les parece que la Biblia es anticuada. Pero yo sé que tú no, porque tú eres mujer de Dios, y creo que tú, aunque tuerzas la boca, aceptas la opinión de Dios, y sabes que eso es lo mejor para tu vida como mujer de Dios. Se habló de los matrimonios y se nos aclaró lo que es un pacto, la diferencia con un contrato. Y yo sé, hermanos, que tal vez a muchos no les gusta echar a andar la ardilla y escuchar con atención los conceptos, pero es bueno también poner toda la atención y ver la diferenciación entre una palabra y entre un concepto y otro, para poder entender dónde estamos parados. Se habló a los jóvenes, creo que el mensaje de los jóvenes fue muy importante. Ojalá hayas visto este mensaje si tú eres un joven, porque creo que es necesario que los jóvenes se distingan, hermano. Creo que eso fue una palabra clave de lo que se enseñó. No se trata de que los jóvenes se separen del mundo de una manera agresiva, sino que se distingan del mundo, ¿verdad? No se trata de no tener relación con los jóvenes del mundo, pero sí distinguirse no nada más entre los jóvenes, sino entre todo lo que el mundo significa. Creo que también fue un mensaje muy importante. Y finalmente el mensaje que se dio a los varones también, entender que un varón, un hombre, tiene que tener una determinación de vida como hijo de Dios. Y bueno, el último mensaje que compartió el pastor Pati Sarazúa, que nos habló sobre la diferenciación entre una casa con bendición y una casa que no tiene bendición, a pesar de tener una religión, a pesar de llamarse cristianos. Porque si tú viste el mensaje, te recordarás que él habló de eso. Uno puede tener cosas que son de Dios, tener elementos que conforman la fe en Dios, en este caso podríamos hablar del cristianismo, y no necesariamente estar en bendición. Si tú te recuerdas, comenzó hablando de Abinadab y de Obed-edom, y Abinadab tuvo el arca de Dios 20 años, y en 20 años no pasó nada en su casa, mientras que Obed-edom tuvo el arca de Dios 3 meses, y en 3 meses la presencia o la bendición de Dios fue más que abundante. Si tú no viste los mensajes, te invito a que los repases o a que los escuches. Ahí están en la página de Malac TV, en YouTube, la página de nosotros, de los medios que tenemos. Ahí están y ahí se van a quedar para que tú puedas repasar si es que viste o escuchar si es que no estuviste presente. Entonces no hay pretexto para decir que no pudiste escuchar una palabra de parte de Dios para la familia. Mira, hermano, hacemos mucho esfuerzo, hacemos un trabajo para tratar de bendecir a la familia, porque tú no sabes el trabajo que se invirtió, hermano, en tiempo, en energía. Todos los muchachos del área de medios, yo digo con todo mi corazón, porque mientras todos nosotros estábamos en casa con la oportunidad de escuchar la palabra, ellos estuvieron aquí o estuvieron desde sus casas
editando, procesando los videos, procesando los mensajes, viendo que todo saliera en tiempo y en forma, arreglando contratiempos que tú no supiste, pero que se fueron presentando para que la señal de la palabra de Dios llegara de la mejor manera. Entonces hubo gente aquí trabajando, los muchachos de músicos también disponiendo tiempo para los tiempos de alabanza que nos tocó, etcétera. Y de repente llegan las familias y dicen: pastor, ayúdeme con mi matrimonio, ayúdeme con mi esposa, ayúdeme con mi esposo, ayúdeme con mis hijos, ayúdeme con los jóvenes. O los jóvenes vienen aquí preguntándose: no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, ¿será bueno tener novio a los 15 años o no? ¿Será bueno drogarme o será bueno bailar o será bueno? Y uno puede dar consejo y está bien, pero a veces dan ganas de decirle: ¿y por qué no aprovechaste todo el tiempo, esfuerzo, inversión, trabajo, todo lo que se hizo, corazón, para bendecir a las familias? Entonces yo creo, hermano, que no se vale que de repente quieras que se tenga una atención personalizada cuando estamos haciendo un esfuerzo congregacional para bendecir. Muestra de eso, hermano, también es el curso de ministración al alma que se va a abrir dentro de unas semanas. Dentro de un par de semanas vamos a tener un curso virtual todos los sábados a las 3 de la tarde para hablar acerca de toda esa problemática que significa mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de decidir, de tomar decisiones. Todas esas batallas internas que tengo, esas batallas espirituales, ¿qué dice la palabra de cómo puedo enfrentarlas? Echa mano de las herramientas que estamos teniendo como congregación. Bueno, quiero yo tomar y hacer eco del mensaje del pastor Pati Sarazúa para hablarte algo importante el día de hoy. Mira, ahí hay una imagen que me hicieron favor de poner. El tema de hoy es ese: integrando a nuestros hijos a la iglesia. Se habló a los jóvenes, se habló a los matrimonios, se habló a los varones, se habló a las mujeres, pero no se habló a los niños, ¿verdad? No se habló a los adolescentes. Entonces hoy quisiera, permíteme el abuso y dar como un tema más de este retiro, haciendo pacto con la familia, dirigiéndome a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y a los padres de estos niños y de estos adolescentes. Amén. Integrando a nuestros hijos a la iglesia. Hermano, algo me preocupa a mí fuertemente. Y no nada más a raíz de la pandemia. Esta pandemia nada más como que sacó. Es como todas las tentaciones y todas las luchas en la vida del cristiano. Las tentaciones, las batallas espirituales o las batallas que tenemos en la vida sirven para algo, para sacar lo mejor, pero también para hacer notar lo peor de todos. Y el COVID no es la excepción. El COVID finalmente es una prueba, es una lucha, es una batalla. Podríamos decir que para muchos fue hasta una tentación. Y como todo, o en cualquier momento de prueba, sacó lo mejor. Porque dio a notar nuestras convicciones, dio a notar nuestra fe, nuestra temple, dio a notar nuestra confianza en el Señor, en su palabra, etcétera. Nuestra fidelidad, porque también se probó nuestra fidelidad a Dios, a su palabra, a la propia iglesia. Pero también saca lo peor, porque también denota nuestra inmadurez, nuestra queja, nuestro reproche constante, nuestros miedos, nuestros pretextos para dejar de hacer las cosas que son importantes. Y a nivel de los hijos, hermano, yo no sé, después de esta pandemia, cuántos de nuestros hijos estén así como este muchachito, ¿verdad? Que se le pregunta en la escuela bíblica: ¿quién mató a Goliat? Y le ayudan ahí con 3 palabras, ¿verdad? Las últimas 3 letras, perdón. Las últimas 3 letras. Él solamente tiene que poner las 2 primeras. Y entonces los niños han estado más inmersos en lo que ha pasado, que los niños, no sé cuántos después de este año, cuando se les pregunten ¿quién mató a Goliat?, ellos respondan: el COVID, ¿verdad? Y eso puede denotar o que los niños han dejado de leer la Biblia, o que los niños han dejado de ser instruidos por sus padres, o obviamente que los niños pues no se han congregado. Después de un año, hermano, apenas hace 3 semanas nuestros hijos volvieron a la iglesia, la gran mayoría de nuestros hijos. Entonces hoy te quiero hablar de cómo hacer para integrar a nuestros hijos a la iglesia. Esto, hermano, no nada más a razón del COVID, porque la realidad es que a muchos de nosotros, aún desde antes de que estuviera el COVID, ha significado, hermano, una lucha el poder integrar a nuestros hijos
más pequeños o a nuestros adolescentes a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes vivan un drama o han vivido un drama para venir a la iglesia con sus hijos. No sé cuántos de ustedes, a lo mejor sus hijos son bien espirituales y nacieron casi consagrados, pero uno que tiene hijos normales, que no son tan santos, es una lucha. Y a veces se quejan porque no les gusta la ropa o se quejan porque les incomodan los zapatos. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hijos que se salen 15 minutos tarde y todavía salen con sus calmas, como que si no pasara nada, ¿verdad? Y un drama, hermano, porque no desayunan, por cualquier causa. Y la realidad, hermano, es que a veces no se facilita llegar a la iglesia. Y una vez que se llega a la iglesia, hermano, hay quejas de todo tipo. Hay quejas porque la escuela dominical no es del agrado de los niños, porque el maestro que da la clase, el niño dice que es muy aburrido, porque no tienen títeres, porque no hay payasitos, porque no hay música que les guste. Se quejan del tipo de música que se toca a veces en el propio culto. Si los niños están en el culto, hermano, están intranquilos, están inquietos, uno como papá se incomoda porque no ponen atención al culto, se avergüenza de que el niño quiera salirse, nada más está nervioso uno porque tal vez el comportamiento del chiquito sentimos que nos está llenando de pena o de vergüenza con los demás hermanos que van llegando al culto, y puede haber muchas objeciones, puede haber muchos pretextos que se generan alrededor de nuestros hijos, sean niños o sean un poquito más grandes, alrededor de lo que pasa en el culto. Y eso hasta cierto punto es normal, hermano. Tenemos que ser muy honestos. No tenemos que mirar eso como que si fuera algo extraño. A veces pensamos que nuestros hijos deberían de saberse los cantos, cantar todos los cantos, estar sentaditos escuchando la palabra, poner atención y saliendo del culto recitar de manera exacta todos los versículos que el pastor dijo, y eso no ocurre. Y sentimos que algo mal le está pasando. Y la realidad es que no, hermano. Nuestra carne no se complace ante las cosas que son buenas. Aún como adultos, hermano, la realidad es que aún como adultos, para muchos de nosotros como adultos, aún a nosotros se nos puede hacer pesado un culto, se nos puede hacer difícil un culto, porque dura mucho, o porque el que predica es muy aburrido, o porque los cantos no son exactamente los que nosotros no sabemos. Puede haber muchas razones. A la carne no le gusta lo que conviene. A la carne no le agrada aquello que es positivo, correcto y edificante. Si tú le dices a un niño que se coma su brócoli, que se coma sus verduras, pienso yo que la gran mayoría, ¿verdad? Tal vez no les va a gustar si se lo pones junto a una pizza o junto a una hamburguesa o junto a una bola de helado, ¿verdad? Prefieren aquellas cosas. Pero tú les dices, cómete tus verduras, cómete tus vegetales, porque tú sabes que eso es saludable. Tú sabes que eso les conviene, que eso es bueno para su cuerpo. Tal vez lo otro puede ser como un complemento o más bien como un premio en momentos especiales, pero tú sabes como padre que si todos los días les das helado y pizza, los vas a enfermar. Así que tiene que comer aquello que es bueno. Y a veces uno como padre tiene que ingeniárselas y ver cómo hace que uno termine pudiendo darle aquello que es bueno a nuestros niños. Pero la realidad es que a uno como adulto a veces tampoco le gusta a uno los vegetales. Uno se los come porque ha madurado, ha tomado más conciencia, uno ya tiene más de 50 años y entonces entiende, ¿verdad? Que hay cosas que uno debe de hacer no porque nos gusten, sino porque las necesitamos. Hemos entendido, comprendido la importancia de ciertas cosas. Lo mismo pasa con el culto. Como adultos estamos más disciplinados, tenemos más conciencia, más entendimiento. Nuestra alma percibe de manera más clara la importancia y la necesidad de todo lo que es espiritualmente nutritivo.
Y entonces hacemos el esfuerzo por leer la Biblia, por orar, por venir al culto, por disfrutar de todo lo que Dios nos da, aunque la realidad es que la carne también se revela. ¿Por qué es que todos los domingos tenemos que insistir a la iglesia, lee tu Biblia? ¿Por qué es que todos los domingos tenemos que decirle, hermano, no dejes de orar? ¿Por qué es que todos los domingos los pastores tenemos que pararnos y decir, evangeliza? ¿Por qué es que todos los domingos en todas las iglesias que podemos llamar genuinamente cristianas, tenemos que dar una palabra para exhortar a aquello que es correcto y pelear contra las artimañas del diablo, de la carne y del mundo? ¿Por qué? Porque la carne se revela. Es como el padre que insistentemente le dice al hijo, come tus verduras, come tu pollo, toma agua, etcétera. De alguna manera venir a la iglesia es ese recordatorio, pero no podemos negar que aún como adultos, aunque comemos las verduras con más conciencia, si fuera de nosotros preferiríamos comer solo pizza o solo hamburguesas. Entendamos que a los niños entonces les puede resultar muy largo, muy silencioso. Hermano, es muy difícil tener a un niño en silencio. Les puede resultar incómodo y seamos honestos, les puede resultar incluso aburrido a nuestros hijos venir a la iglesia. Entonces tenemos que pedirle al Señor ayuda para que podamos nosotros ayudarlos a que puedan ellos no estar de manera perfecta, pero sí con los mayores elementos posibles para que el culto puedan ellos ir madurando, así como tú y yo fuimos creciendo, fuimos tomando conciencia, fuimos madurando y entendiendo las cosas que eran necesarias en nuestra vida. Así nuestros hijos puedan facilitárseles el ir aumentando su nivel de atención, su nivel de concentración y su nivel de entendimiento. ¿Tú crees que a todos los niños les gusta estudiar? Yo no sé cuántos de ustedes batallan con sus hijos para que hagan la tarea. ¿Cuántos de ustedes batallan para que ellos cumplan con sus deberes? Habrá niños que les encantan las matemáticas o les encantan las artes, pero no les encanta el español ni la historia, y es ahí donde uno tiene que sentarse con ellos y acompañarlos y explicarles y ayudarlos a que no se distraigan, ya que estén atentos, ya que se estén sentados, ya que no se paren hasta que terminen los deberes. Bueno, tú dedicas tiempo a eso. También hay que dedicar tiempo en lo que es más importante que la alimentación y lo que es más importante que la educación, y eso es su vida eterna, su lugar en la eternidad. No puedes tú llegar a la iglesia esperando que lo que cambie sea lo que está alrededor, porque hay muchos padres que llegan a la iglesia esperando que la iglesia sea la que modifique a favor de sus hijos, que la iglesia sea la que tenga una escuela dominical. Tú sabes que hay familias que llegan a una iglesia y no se congregan ahí porque no tienen atención de escuela dominical, o porque la escuela dominical no ofrece ciertos servicios de alabanza o de payasitos o de mimos o de títeres. Aunque tú no lo creas, hermano, hay padres de familia que están llegando a una iglesia que se acomode al gusto de sus hijos, o que se modifique la adoración y que haya luz y sonido y se aviente humo por algunos lugares, y que la alabanza sea al gusto de sus hijos. Eso es lo que buscan, una iglesia que se acomode en vez de poner atención y ellos trabajar para que sus hijos entiendan que ellos son los que tienen que irse poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de los padres, adaptándose al culto y a las partes trascendentales del culto, que son la alabanza, la palabra, la oración. Hoy quiero hablarte de eso. Más que buscar que la iglesia tenga un horario o un estilo atractivo para los niños, deberíamos nosotros de preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo hago yo para que mi hijo pueda poco a poco encontrar un agrado por las cosas que son de Dios? Eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarnos. Hay iglesias que se van de las congregaciones porque tienen un culto de más de una hora, o más de hora y media o de 2 horas,
Ayer el pastor Patti, los que vieron el mensaje, él decía con mucho tino, podemos aguantar un partido de, ¿cuánto es un partido de fútbol? 2 horas, 2 horas y media. Podemos aguantar un partido de básquetbol que dura 2 horas, 2 horas y media, un partido de béisbol que puede durar hasta 5 horas. Pero no podemos soportar un culto que dure más de 1 hora, hora y media. Eso obviamente habla de un interés en darle gusto a la carne en vez de buscar darle gusto al Señor. Y hay gente que está buscando, perdónenme, pero está buscando congregaciones donde haya más tiempo de alabanza, no porque les guste adorar a Dios, sino buscan que haya más tiempo de alabanza, pero una alabanza donde sea al agrado de su carne. Y buscan congregaciones donde haya 2 horas de alabanza, pero 2 horas de alabanza explosiva, por darle algún nombre, donde uno pueda sudar y terminar sudado de tanto danzar. Y no que esté mal, pero a veces solamente estamos buscando dónde puedo yo tener una expresión de alabanza donde mi carne pueda sentirse agradada, solamente. Entonces, creo que hay que trabajar con nuestros niños. Hoy están aquí y yo no tengo problema en que estén junto a ti. Yo bendigo a los hermanos, a los jóvenes que tuvieron a bien preparar una hoja de apoyo para que tu hijo pueda acompañar el culto. Pero esa es una idea que te están dando a ti hoy. Así que niños, espero que tengan ahí todos. Si hay algún niño que no recibió esa hoja donde puedan ustedes escribir y dibujar, pueden levantar la mano y lo sugieres, van a ver que se les entregue. Pero vamos a la palabra del Señor, hermano. Tengo que ser rápido, un poquito rápido. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 11 y 12, dije que iba a tomar lo que compartió mi hermano Patti Sarazúa y quiero hacer un eco para arrancar con ese pasaje. Segundo de Samuel capítulo 6, segundo de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel capítulo 6, versículo 11. Perdonen, solo un minutito. Segundo de Samuel 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. La casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Puedes tomar tu lugar, niños, apunten la cita. Fue un versículo un poquito largo, pero si pueden anotar solo la cita. La cita fue segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12. De ahí lo que tú quieras escribir o puedas escribir está bien. Bueno, no voy a repetir lo que ya predicó el pastor Patti, porque obviamente ese mensaje fue algo que Dios le dio a él. Él lo explicó de manera muy completa, lo explicó de manera muy buena y además con una unción y con un respaldo del Espíritu Santo muy especial. Así que no pretendo repetir lo que ya el Señor nos dio el día de ayer. Si tú no sabes de qué estoy hablando, te invito a que hoy, llegando a tu casa, pongas el YouTube, prendas tu computadora, busques el tema de allí en Malac TV Live, el tema 2 casas, algo así se llama, 2 casas, y con el pastor Patti, y escuches el mensaje. Pero hoy nada más quiero tomar esto, hermano, como introducción a lo que te quiero compartir. Hoy, hermano, quiero ser un poquito más práctico. Ojalá lo pueda lograr. Me cuesta a mí a veces trabajo, pero ojalá lo pueda lograr. Hoy te quiero compartir 5 puntos para ayudar a nuestros hijos a integrarse al culto a Dios. Pero, ¿por qué es importante?
este pasaje, porque la palabra dice que la casa de Obed-edom fue bendecida. Pero ¿cuál fue la razón por la que la casa de Obed-edom fue bendecida? La Biblia dice muy claramente, porque el arca de Dios estaba ahí. Dice, a causa del arca de Dios, la casa de Obed-edom y todo lo que tiene fue bendecido a causa del arca de Dios. La casa y todo lo que tenía. Mira eso, qué hermoso, todo. Es decir, tenía el cumplimiento de lo que dice la palabra en el Pentateuco, ahí en Deuteronomio, cuando dice, y será bendecida tu casa, tu alacena, tu canasta, tu arteza, tu ganado, tus tierras, tus olivos, tus vides, tus hijos, todo será bendecido. Obed-edom experimentó eso. Y algo que el pastor Pati hacía notar ayer, que fue muy interesante, es que bastaron 3 meses para que esa bendición se manifestara. Mientras que en la casa de Abinadab, que nos narra la palabra ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, la casa de Abinadab tuvo 20 años el arca. Eso me impresionó, hermano. 20 años el arca y no hubo la bendición que se esperaba. Y conste que Abinadab era sacerdote, y conste que su hijo Eleazar fue encargado del arca, era sacerdote, pero con todo y su religión, con todo y su conocimiento que tenían seguramente de Dios, no tuvieron la misma bendición, aunque pasaron 20 años. Y el pastor Pati nos hacía una pregunta, una confrontación. ¿Cuántos años tienes tú en el Evangelio? 1, 2, 5, 10, 20, 30, ¿cuántos? Y en todo ese tiempo, ¿cuánta bendición hay en tu casa? Porque la bendición de Dios entonces no es un asunto de tiempo, y ni tampoco de religión, y tampoco de tener conocimiento de la palabra solamente, y ni siquiera de decir que tenemos la presencia de Dios. Porque hay una gran diferencia entre tener la presencia de Dios y amar la presencia de Dios. Hay una gran diferencia entre tener la presencia de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Hay una gran diferencia entre tener la presencia de Dios y adorar la presencia de Dios. Porque, hermano amado, yo te puedo asegurar que cada domingo la presencia de Dios está en este lugar. Porque la presencia de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo prometió estar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de una bendición constante si Cristo está en cada reunión? Porque aunque Cristo está en cada reunión, no por ti ni por mí, sino porque Él lo prometió y Él es fiel. Entonces, como Él es fiel, Él está en cada reunión, pero no necesariamente nosotros estamos con Él en cada reunión. No necesariamente nosotros estamos conectados, no necesariamente nosotros estamos disfrutando, no necesariamente nosotros estamos involucrados. Porque eso fue lo que pasó con Aminadab. Aminadab tenía el arca, que era solo un mueble, hermano, pero que representaba algo muy grande. Lo tenía como un mueble. ¿Cuántos de nosotros podemos tener a Jesucristo solo como un mueble? Como un objeto de ornato, como un ornato de nuestra fe, como un ornato de nuestra religión, como un ornato de nuestra, ¿cómo podríamos llamarle? De nuestra cultura cristiana. ¿Y cuántos realmente estamos involucrándonos con lo que Cristo representa, con lo que Cristo es? Hermano amado, el arca no significaba o no valía nada más que allá, y mira que no era poco, la madera y el oro que tenía. Era muy valiosa, era de madera muy fina, forrada de oro. Pues ni aun cuando era de madera fina, forrada de oro, Aminadab le dio el valor que representaba. Esto no significa que vamos a empezar a traer aquí representaciones del arca. No vamos a empezar con esas ridiculeces de traer cajas para que entonces tú seas motivado en tus sentidos y sientas que Dios está aquí. No necesitamos una caja. Si hacemos eso, hermano, nos vamos a hacer idólatras. Vamos a traer una caja aquí que ni siquiera va a ser de oro, porque, hermano, ¿quién va a poner una caja? Quiero ver qué iglesia se atreve a fabricar un arca forrada de oro y llevarla a su culto y decir, ahora sí, aquí está la presencia de Dios. No seamos ridículos. Eso es fomentar la idolatría en la iglesia. Mi hermano, aquí en el oratorio
No sé cuántos sepan que hay un oratorio donde tú puedes a la hora que tú quieras venir a orar, a la hora que tú quieras venir a interceder, que tú necesites un espacio especial. Puedes venir, hermano, solicitar que te permitamos el acceso en las oficinas y puedes estar allí el tiempo que quieras orando y alabando al Señor. Pero bueno, ahí tenemos, los hermanos de oración hace muchos años hicieron una representación del labro y también del arca, hermano, quiero decirte. Y por cuestiones didácticas lo usamos para un solo evento, no fue un culto, fue un evento de enseñanza y después la tiramos a la basura. Pastor, tiraron. Sí, hermano, la tiramos a la basura. Porque nada más fue una caja de cartón pintada de dorado que se hizo para una representación didáctica del tabernáculo de Moisés y después era solo eso, cartón pintado de dorado. No teníamos por qué guardarle en ningún lado, no. Sirvió para lo que se construyó, dar una enseñanza, punto, se acabó. Pero el candelabro lo guardaron porque tenía sus lamparitas, sus lucecitas y lo guardaron ahí para alumbrar el oratorio. Pero si alguno de mis hermanos, que eso no lo sé, pero si alguno entrara y pensara que porque hay una representación del candelabro ahí, se atreviera a decir el Espíritu Santo está en el oratorio de Monte del Señor porque hay un candelabro de 7 luces, es un hereje idólatra que no ha entendido que lo único que quisimos hacer es poner una representación de un candelabro para alumbrar el espacio y tal vez didácticamente recordarte que tú puedes orar buscando el Espíritu de Dios. Pero ese candelabro no vale nada, está hecho de tubos y de lámparas. Si tú logras encontrar una comunión con el Espíritu Santo, vaya, eso sí tuvo sentido. No queremos que tú vengas aquí buscando un ídolo, buscando una caja, buscando nada. Que vengas aquí buscando a Cristo. Pero que en tu casa o en la iglesia podamos llevar a nuestros niños al entendimiento de que Cristo no es un mueble, de que Cristo no es un objeto, hermano, de que Cristo no es una cosa, Cristo es una persona, Cristo es Dios. Y que podamos traer a nuestros niños para que entiendan que están delante de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Aminadab entonces y Obed-edom? Que Aminadab dijo, bueno, somos cristianos, sí. Miren, tenemos una Biblia, sí. Pero no mostró ningún amor, ninguna pasión, ningún interés, ninguna dedicación a aquellas cosas que les hablaban de Dios. Ninguna clase de respeto a aquellas cosas que les hablaban de Dios. Entonces, cuando el arca llega a casa de Obed-edom, Obed-edom entendía. Recuerda, hermano, que el Antiguo Testamento es la sombra y la figura. Recuerda que el Antiguo Testamento fue el camino que Dios fue preparando para apuntar a Jesucristo. Así que en aquel entonces no tenían todo el entendimiento que ahora tenemos, gracias al Señor. Así que no entendían todo lo que significaban las cosas que apuntaban hacia la redención. Pero Obed-edom, como no tenía todo el entendimiento, una cosa sí entendió: que el arca del pacto es la que había abierto el Mar Rojo, que el arca del pacto es la que había abierto el Jordán en tiempos de Josué, que el arca del pacto es la que llenó el desierto con la gloria, o en donde el Señor manifestó su gloria en el tabernáculo de Moisés. Y él entendía que ese objeto, ese mueble, representaba a Dios. De tal manera que él no adoró al mueble, sino adoró al Dios a quien ese mueble recordaba. No adoró a los querubines que estaban por encima del arca, sino al Dios que estaba por encima de los querubines. Eso es lo que Obed-edom entendió. Y de alguna manera seguro, y ahorita lo vas a ver, eso enseñó también a sus hijos. Así que, hermano, no esperes que traigamos aquí un arca para que tú te vuelvas loco, el arca del pacto. Y no esperes que pongamos aquí a los ancianos vestidos de sacerdotes para que pasen delante y le den la vuelta a toda la iglesia con el arca y tú te vuelvas loco. ¡Ay, los sacerdotes! No, todos somos sacerdotes. Pero es importante que tú vengas aquí. Y aunque no tengamos nada visual, eso fue algo que la Reforma buscó, hermano, porque los católicos estaban llenos de ídolos. Recuerda que sus templos estaban llenos de ídolos, de vírgenes, de monos, de madera, de yeso, de metal. La propia Santa Cena se había convertido en un ídolo. Tenían la hostia metida en una copa en forma de sol y hacían todo un ritual como de sacrificio, y los
los reformadores pelearon contra esa idolatría tan atroz, donde la gente no sabía, no entendía quién era Dios a menos que tuvieran algo enfrente. Hermano, hay una película que a mí como me daba risa, una escena, una película que se llama, ay, ya ni me acuerdo, pero El Despiadado creo que se llamaba, de un cuate que fue llevado a la cárcel y en la cárcel conoce a Dios. Y cuando este hombre, que era un delincuente tremendo, conoce al Señor, después de conocer a Cristo en la cárcel, se convierte en un predicador dentro de la cárcel. Y hay una escena donde él le está predicando a otro preso. Y cuando le está hablando de Cristo y todo, el otro empieza a decir, sí, yo necesito a Dios, mi vida necesita cambiar. Y le dice este hombre, vamos a orar. Y el otro empieza a hacerle así. Y empieza a buscar. ¿Y ante qué nos vamos a hincar? ¿Ante qué le vamos a orar? Desesperado porque están en la lavandería de la cárcel y no ven ninguna virgencita. Y entonces el hombre dice, no hombre, Dios está aquí, no necesitas imágenes. Dios está aquí donde estás tú buscándole con todo tu corazón, Dios te oye. Y le dice el otro, ¿de veras? Claro, solo póstrate y clama con todo tu corazón y Dios te va a escuchar desde los cielos. Tenemos que aprender eso, hermano, y llevar a nuestros hijos. No hay nada aquí, hijo, no ves nada, pero aquí está Dios. En tiempos de Obed-edom, seguro que Obed-edom le dijo, miren qué privilegio, tenemos el arca. Eso significa que Dios está con nosotros. Hermano, ¿y tú crees que cuando se llevaron el arca después de 3 meses, Obed dejó de ser bendecido? ¿Porque ya no tenía el arca? Claro que no, porque él entendió que era Dios ahí. Y cuando el arca se fue, Obed-edom dijo, gloria a Dios. Porque aunque el arca se va, ese pedazo de madera envuelto en oro, se va, pero Dios se queda conmigo. Esa es la bendición que Obed-edom aprendió. Pero en el arca del pacto, pon atención en esto, había 3 cosas, que es lo que tenemos que entender hoy. Porque esto sí es lo que tiene una implicación para nosotros y es lo que hay que enseñar a nuestros hijos de manera fundamental. Este es el fundamento y de aquí quiero construir todo lo demás de una manera un poquito más rápida. Dice, o sabemos que en el arca del pacto había 3 cosas. Estaban las tablas de la ley, estaba una vara que reverdeció cuando hubo la rebelión de Coré y Dios demostró su autoridad en Moisés. Y había un poco de maná del cielo, de ese pan que Dios envió durante el desierto y que nunca les faltó al pueblo de Israel. Estas 3 cosas nos hablan de su presencia en nosotros. Sabemos, y esto yo sé que tú lo sabes, pero hay que recordarlo porque esto es lo que hay que trabajar con nuestros hijos, que necesitamos las tablas de la ley, las tablas del testimonio. Necesitamos la palabra de Dios pura, verdadera y santa. Necesitamos que la palabra de Dios sea dada constantemente, sea recordada constantemente. ¿Qué significa? Que nosotros debemos buscar la presencia de Dios en su palabra, donde la ley moral de Dios, la ley moral del Padre nos ha sido dada para que podamos nosotros entender la ruta de vida, la manera de pensar que Él espera de nosotros. ¿Cómo vamos a poder enseñar a nuestros hijos a darle culto a Dios? Primeramente con la palabra. La segunda cosa que estaba ahí era la vara que reverdeció. Y hermano, y la vara fue la demostración que Dios dio que su espíritu estaba en Moisés, sobre Moisés. La segunda cosa que necesitamos entonces es la comunión con el Espíritu Santo. Porque sin la comunión, sin la oración, sin la búsqueda diaria de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, no vamos a poder cambiar. Hermano, nadie cambia por su propia fuerza. Nadie cambia por su propia voluntad. Necesitamos una voluntad más poderosa. Y esa es la del Espíritu Santo, que a través de la oración, a través de la alabanza que nosotros le damos, sensibiliza nuestro corazón para poder ser transformados. Y la tercera cosa dice que era el maná. Y el maná es el pan del cielo. Jesucristo dijo claramente, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el pan los sostuvo. El pan les dio vida al pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto.
El maná del cielo es el evangelio, hermano. El maná del cielo es el Cristo que vino, que se dio, que se entregó, y solo a través de Cristo tenemos vida eterna. Entonces la Trinidad actuando en perfecta unidad, manifestándose, es lo que nuestros hijos necesitan escuchar. ¿Por qué vamos al culto? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué vamos al culto? Para que el Espíritu Santo nos cambie. ¿Para qué vamos al culto? Para entender que en Cristo y solo en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, este es el fundamento. Pero sobre este fundamento tenemos que tomar algunas cuestiones prácticas. Yo quiero que me acompañes a primero de Crónicas 26. Primer libro de Crónicas, un poquito más adelante. Primer libro de Crónicas 26. 26, dice la palabra de Dios, versículo 8. Todos estos, voy a dar un ratito más, todavía escucho hojas ahí moviéndose. 26, 8 dice, te voy a pedir una disculpa, hermano, yo soy alérgico a las corbatas, las pongo, te lo he dicho muchas veces, por causa tuya. Bueno, versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Hermano amado, dice que los hijos de Obed-edom, con sus hijos y sus hermanos, es decir, con los nietos de Obed-edom, eran hombres robustos y fuertes. Primera cosa que quiero que veas antes de avanzar. Hermano, ¿tú quieres que tus hijos sean robustos y fuertes? Que tus hijos y tus hijas, no importa si tienen 2, 6, 10 o 15 años, sean robustos y fuertes. Seguro que sí. Por eso tratas de alimentarlos. Por eso te preocupas cuando uno de tus hijos no quiere comer, se le va el apetito, cuando tiene fiebre. Por eso te preocupas cuando uno de tus hijos no va muy bien en la escuela y le cuesta trabajo aprender. Nos preocupamos porque todos los padres que amamos a nuestros hijos queremos que sean robustos y fuertes. Hermano, cuando habla de robustez, tenemos que entender lo que están bien nutridos, que están saludables, ¿verdad? Y cuando hablamos de fuerza, no pienses que el pensamiento bíblico nada más habla de la fuerza física. Habla de la fuerza en su inteligencia, en su capacidad, en sus talentos, que eran fuertes, capaces. ¿Quiénes de nosotros no queremos que nuestros hijos sean fuertes? Fuertes en la escuela, fuertes en los deportes, fuertes para defenderse en esta vida, fuertes para dar buenos resultados en lo que se propongan. Por supuesto que sí. Y por eso les procuramos, a la medida de nuestras capacidades, ayudarlos y proveerles. Pero obvio que la palabra hace énfasis en Obed-edom, porque ellos no nada más eran robustos y fuertes en los ámbitos naturales. Hay una implicación al arca del pacto que habitó en la casa de Obed-edom. Ellos eran hombres fuertes y robustos espiritualmente. Y nosotros debemos de anhelar que nuestros hijos y nuestras hijas sean fuertes y robustos, fuertes y robustas en la fe. Hay un gran peligro allá afuera, hermano. Hay un gran peligro espiritual. Hay un gran peligro en la sociedad. Hay un gran peligro en las ideologías. Necesitamos que nuestros hijos sean fuertes y robustos, si no, ¿cómo van a soportar las batallas? ¿Cómo van a vencer entre tantos ataques que en internet, que en las redes sociales, que en las escuelas están siendo objeto? Nosotros somos los que tenemos que entrenarlos. Un detalle que el hermano Pati comentó ayer que me conmocionó mucho fue ese detalle que sinceramente yo no lo había estudiado, no lo había visto. Por eso yo bendigo a Dios por los ministros que nos ayudan a mirar donde uno no alcanza a mirar. Yo no había mirado el detalle de que Usa era descendiente de Aminadab, era hijo de Aminadab. Y Usa muere cuando el arca del pacto tropezaba en la carreta de bueyes. Y yo meditaba y decía, eso es terrible, porque dice que Usa corrió a tratar de sostener el arca. Y aunque ciertamente le preocupaba que se fuera a caer,
Yo meditaba ayer y decía, pero ¿por qué Usa quiso sostener el arca del pacto? Cuando sabía, o tal vez era ignorante de lo que significaba. Porque había tomado el arca del pacto como cualquier cosa. Había tomado el arca del pacto solo como un mueble ahí arrumbado en su casa o en la casa de su padre. Y murió. Y el hermano Patti decía, Usa, que vivió en una casa donde se menospreció la presencia de Dios, lo que obtuvo fue la muerte. Mientras que los 62 descendientes de Obed-Edom, lo que obtuvieron fue la bendición. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que nuestros hijos obtengan muerte o bendición? Que nuestros hijos obtengan muerte por menospreciar a Dios, menospreciar el culto, menospreciar la palabra, menospreciar su Espíritu Santo, menospreciar el Evangelio, hacerles mirar una vida donde si llegamos al culto a tiempo no pasa nada, o hay que ir al culto a demostrarle a la gente que somos buenos cristianos, o no sé. Qué gran responsabilidad, hermano, porque de nosotros puede depender. Claro que Dios va a hacer como Él quiera y Dios va a trabajar en su soberanía, pero el trabajo que nosotros como padres va a impactar para vida o para muerte a nuestros hijos y a nuestros descendientes. 62 dice la palabra que fueron robustos y fuertes. Tenemos el llamado de hacer que nuestros hijos sean robustos. Hermano, hoy se habla de la generación de cristal y eso es una realidad, hermano, perdónenme, pero los jóvenes de hoy son bien chillones. ¿Y sabes por qué son bien chillones? Porque sus padres son bien chillones. Somos, dijo el otro. No aguantamos que se nos diga ni mi alma. Pensamos que en vez de ser congregantes, pensamos que somos clientes. Y como nos han enseñado que el cliente siempre tiene la razón, queremos llegar a la iglesia esperando que el pastor y los ancianos nos traten como clientes, que siempre tienes la razón. Y no, hermano, discúlpeme usted, pero en este lugar ni usted ni yo tenemos la razón. Quien tiene la razón es mi Cristo y su santa y bendita palabra. Amén. Dejemos de tratar a nuestros hijos como que si fueran de cristal, que no les dé ni el aire. No queremos que nadie hable de ellos, que nadie los toque, que nadie los corrija. Pues corrígelos tú. Si no quieres que venga el ujier y te diga, hermano, ¿por qué no sale mientras un ratito allá afuera para calmar a su bebé? Y tú te pongas todo. ¡Ah! Mejor tú entiende que tu bebé está inquieto, te está pidiendo atención. Y si tu bebé es un chiquito de menos de 2, 3 años, lo más correcto es que salgas con tu bebé. Pero estoy en la palabra, estoy en el servicio y mi bebé de 2 años tiene que entender. No va a entender, tiene 2 años. El que debe de entender eres tú, que debes darle un tiempo, 5, 10 minutos, tranquilizarlo, darle de comer, cambiarle el pañal, no sé. Y ya una vez que esté más calmado, volver al culto. Aleluyita. Déjeme tomo aire porque después del COVID se le va el aire a uno. No, no es cierto. Hermano amado, es responsabilidad de nosotros capacitar a nuestros hijos para que ellos sean robustos y fuertes. Nadie lo va a hacer por ti. Muchos padres a lo mejor están como perdónenme usted, pero como los padres de familia que están ya urgidos de que vuelvan las clases, ¿verdad? Ya están urgidos y qué bueno que se preocupen por la educación de sus hijos, pero mucho me temo que muchos están preocupados porque ya no aguantan a sus hijos en la casa. Ojalá sea que me preocupa que pierdan su educación, me preocupa que no aprendan lo que deben de aprender, me preocupa que no, ojalá sea eso. Pero qué triste aquellos que dicen, ya me urge que la SEP abra clases, porque ya no soporto estos escuincles, ya me quiero ir con mis amigas a tomar mi café en las mañanas, ya me quiero ir al gimnasio a tonificar mi figura,
Ya quiero trabajar sin que me estén desconcentrando esta bola de escuincles. Así hay muchos que en la iglesia dicen ya que haya escuela dominical, ya que haya cunero. Y ojalá fuera porque te interesa que tus hijos tengan una enseñanza bíblica. Pero si es porque no quieres tener a tus hijos sentados junto a ti porque te distraen del culto, bueno, ya avancé casi una hora, hermano, y necesito decirte muchas cosas hoy. Y los niños no aguantan mucho tiempo y también tengo que ser sensible con ellos. Bueno, pero además dice robustos y fuertes. Pero dice otra cosa aquí que me interesa. Dice, para el servicio. No dice robustos y fuertes para impresionar al mundo. No dice robustos y fuertes para que ganen mucho dinero. No dice robustos y fuertes para avergonzar a mi vecino. No dice robustos y fuertes para que salgan en la televisión haciendo el ridículo. No dice robustos y fuertes para que se conviertan en grandes empresarios, abogados, doctores, ingenieros, etcétera. Dice robustos y fuertes para el servicio. Y por supuesto que se implica que está hablando del servicio a Dios. Con toda sinceridad, hermano, ¿cuántos estamos preocupados y anhelantes de que nuestros hijos sirvan a Dios? ¿O cuántos estamos preocupados de que nuestros hijos sirvan a ellos mismos? Porque muchos padres, hermanos, estamos preocupados en servir a nuestros hijos en vez de preocuparnos en que ellos sirvan a Dios. En que ellos, si son doctores, abogados, ingenieros, lo que sean, carpinteros, lo que sean, pero que sirvan a Dios de manera robusta y fuerte, con una fe robusta, una fe a prueba de ideologías, a prueba de ateísmo, a prueba de feminismo, a prueba de homosexualismo, a prueba de inmoralidad sexual, a prueba de adulterio, a prueba de divorcios, a prueba de debilidad espiritual, robustos y fuertes para servir a Dios. ¿Y eso dónde comienza? Por supuesto que en casa, pero también en la iglesia, hermano. Tenemos que tomar con mucha seriedad que el primer discipulado de nuestros hijos comienza a través de nosotros. Y el primer discipulado para que ellos puedan integrarse al culto y integrarse a la congregación es a través de nosotros. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 4 versículo 23? ¿Qué dice? Es un pasaje que tú conoces. Porque la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces, hermano, creo que nosotros podemos ser facilitadores para que esa clase de adoradores haya en nuestra iglesia, a través de nuestros hijos. Que nuestros hijos adoren en espíritu y en verdad, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su entendimiento. Que nuestros hijos alcen sus manos, que nuestros hijos canten alabanzas, que nuestros hijos se interesen en lo que dice la palabra. Nosotros somos los primeros que Dios nos ha puesto en la brecha. No pienses que lo va a hacer el de la escuela dominical. Mira, hermano, yo bendigo a Dios por este ejercicio que de manera obligada el Señor nos está llevando, de tener a nuestros hijos sentados aquí. ¿Cuánto tiempo va a ser? No lo sé. Pastor, apúrese, ¿no? Que sea poquito tiempo porque mis hijos tienen que tomar su escuela dominical. No, hermano, el tiempo que sea necesario. Y si tenemos que hacer modificaciones a la escuela dominical, la tendremos que hacer. No fue así en el principio. En el principio no había escuela dominical. ¿Sabes tú que la escuela dominical nació como una necesidad de llevar a la iglesia a los huérfanos que había en la calle en Inglaterra? Se dieron cuenta que había muchos niños en la calle los domingos, huérfanos, o que sus papás estaban yendo a las fábricas a trabajar.
Entonces las iglesias de ese tiempo en Inglaterra fueron sensibles y dijeron: ¿qué hacemos con todos estos niños que no tienen papá o que sus papás están trabajando? Hagamos un trabajo en la iglesia y llevémoslos. Pero los hijos que iban con sus padres, originalmente, estoy hablando del siglo XVIII, no hace mucho, los padres que iban a la iglesia con sus hijos no los llevaban a esos lugares. Sus hijos entraban al culto con ellos, porque la escuela dominical estaba pensada en los niños que no tenían un padre que los educara en las cosas de Dios. Al paso del tiempo, los padres dijeron: también mandemos a nuestros hijos a que alguien más les enseñe de Dios. Hermano, cuando tú traías a tus hijos a la escuela dominical y cuando ya llegabas a casa le preguntabas: ¿qué te enseñaron? Le preguntabas: ¿de qué fue la clase? ¿Cuál fue el versículo bíblico? Enséñame, ¿hicieron un trabajo en relación a la enseñanza? Hermano, a veces, yo no sé acá, creo que es algo que tengo que preguntarle a los maestros, solo los maestros de niños saben, pero cuando se les pone un trabajo que nada tiene que ver con la clase, eso no es buena didáctica. Les enseñan acerca, no sé, de David, que adoró con todas sus fuerzas, danzando y alabando al Señor, y esa fue la enseñanza. Y los ponen a hacer un dibujito de un pollito comiendo un gusano. ¿Qué tiene eso que ver? Si el trabajo, si la manualidad, si el dibujo, la dinámica no tiene nada que ver con la clase, eso es una mala didáctica. Porque la dinámica tiene que ser para reforzar lo que la clase dio. Si no, nada más están entreteniendo niños y estamos entendiendo mal el concepto de educación cristiana que nuestros hijos deben de tener. Pero bueno, tú eres el primero que tiene que discipular. Padres que se comprometen fielmente cada semana para estar educando a sus hijos y involucrarlos al culto. Hermano amado, nosotros tenemos un grupo de adolescentes hasta 15 años, de 12 a 15 años. Yo tengo años tratando de decirles a los muchachos de la juventud y de enseñanza: tenemos que ver la manera en que nuestros muchachos desde más jóvenes estén entrando al culto general. Pastor, se aburren, pastor, no ponen atención, mejor hagamos un grupo. Digo, bueno, está bien, y hemos estado ahí aguantando. Pero hermano, cuando yo me convertí, no había clase de adolescentes para los menores de 15 años. A los 12 años todos estábamos en el culto, y para los de 12 años en adelante había trabajo los sábados. Era ahí donde nos daban una atención. Pero el punto, hermano, no me quiero distraer, es nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es más importante para la salvación de su alma, que es Cristo, que es su palabra, que es la presencia del Espíritu Santo, y enseñarles que en el culto lo pueden lograr. Bueno, te quiero compartir 5 cosas prácticas para que podamos involucrar a nuestros hijos en el culto, poco a poco. Esto no es magia, pero poco a poco. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 11. El primer punto es: reconoce las experiencias de los niños. Reconoce las experiencias de los niños. Hebreos 12, 11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Queremos hijos robustos, queremos hijos fuertes en el servicio, que cuando ellos crezcan quieran servir a Dios, que nuestros jóvenes crezcan con el anhelo de ser vasos de Dios. Para que eso ocurra necesitamos tener disciplina, tenemos que darles disciplina. Y el principio de la disciplina, hermano, no es el castigo. El principio de la disciplina no es, hermano, el azote. El principio de la disciplina es el amor. Y para esto, hermano, en términos prácticos, tenemos que reconocer las experiencias de nuestros niños y jóvenes. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de reconocer sus experiencias, debemos entender que la forma en que ellos viven un culto a Dios no es fácil. La forma en que ellos experimentan un servicio no es sencillo, ni para los más chiquitos, ni para los adolescentes. La iglesia puede parecerle a nuestros niños aburrida y restrictiva. Esa es la realidad. Es un lugar donde me dicen que me esté quieto, es un lugar donde me dicen que tengo que estar escuchando por más de 1 hora o 2 horas a un barbón que se la pasa hablando. Es un lugar donde no me puedo mover y a mí lo que me gusta es correr, subir, bajar.
Es un lugar donde no puedo hablar y a mí lo que me gusta es estar preguntando. Hay niños que no hablan, que son muy tranquilitos, pero hay otros hermanos que su manera es esa. Hablar, hablar y hablar. Y ellos sienten que están en un ambiente de mucha restricción. Los jóvenes, ya los más grandecitos de 12, 13, 15 años, también se les puede hacer aburrido y restrictivo. Hermano amado, hay jóvenes que pueden decir, ay, eso se parece mucho a la escuela. De lunes a viernes tengo que estar en la escuela y luego el domingo también. La forma en que ellos viven su experiencia, tenemos que entenderla. Tenemos que ser empáticos. La iglesia donde nos reunimos no es fácil ni para los niños ni tampoco para los adultos. ¿Qué podemos hacer? Entender que no es fácil. Eso, ponme atención, hermano. Yo no sé qué hagas tú para soportar el culto, hermano, pero uno como adulto tenemos que hacer algunas cosas. Mira, hermano, yo sé que el culto es un tiempo especial con Dios. Y yo sé que el culto es un tiempo especial donde nos preparamos, nos bañamos, nos vestimos de manera correcta, de manera decorosa, de manera agradable. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos para Dios o lo hacemos para la gente? Con toda sinceridad, ¿te vistes para Dios o te vistes para la gente? Porque, hermano, si tú terminas vistiéndote de una manera incómoda para la gente, estás en un problema. Yo te dije, yo me pongo corbata y tengo que ser muy sincero, yo lo hago por causa de la gente. Lo hago porque ciertas prendas van más con corbata que otras. Y lo hago porque hay gente que es más quisquillosa que otra. Pero la realidad es que yo sé que Dios me recibe con corbata o sin corbata. Y que la palabra que Dios puede dar, la va a dar con corbata o sin corbata. No significa por eso que vengo de jeans o vengo de bermudas o vengo de chanclas. También sé que hay una forma más ordenada, pero hermano amado, si tú vienes al culto con zapatos que te aprietan, o tú como mujer vienes con unos taconcísimos, hermano, que no puedes ni danzar porque los talones te están matando, ¿para qué traes esos zapatos? Digo yo. ¿Para qué? Ay, es que uno se ve más femenina o más coqueta o más no sé qué. Pero vienes al culto, ¿por qué no te traes zapatos que te sientas cómodo o cómoda? Si tú sabes que la expresión vas a estar un tiempo danzando o vas a estar un tiempo parado, ¿por qué no traes zapatos cómodos? No estoy diciendo que chanclas y guaraches, pero ponte a pensar. Si tú puedes ponerte zapatos cómodos para soportar un poco más el culto, ¿por qué le pones los zapatos nuevos a tu hijo exactamente en el día del culto? ¿Por qué no le pones los zapatos nuevos en otro momento para que los ablande, los norme y cuando venga a la iglesia ya le queden bien? Asegúrate de que venga cómodo. No es que ella tiene que venir de corbata. ¿Por qué? Es que tiene que mostrar que él es un siervito de Dios. Si le gusta la corbata, que se venga de moño, hermano, que se venga de tirantes de pipa y de sombrero. Si se siente cómodo el niño. Pero si lo vistes como dandy, solo porque tienes que demostrar que es el día del Señor y tus hijos son, pienso que eso es un abuso. No estoy diciendo que lo traigas de short, pero creo que hay ropa más cómoda y que puede ser ropa correcta para venir a un culto. Son ese tipo de cosas que debemos de tomar en cuenta. Entiende su experiencia en el culto. Si para ti puede ser difícil, cuanto más para un niño. Ahora, de esto se desprende lo siguiente: eliminemos los obstáculos prácticos que se puedan presentar. Mira lo que dice en Marcos 6:36. Marcos 6:36. Te vas a sorprender, hermano, con este versículo. Marcos 6:36. Dice la palabra del Señor. Es la alimentación de los 5,000, para que te pongas en contexto. Creo que es un pasaje que todos o muchos conocen. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer,
Pero respondiendo Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Pongámonos en contexto. Está el culto a Dios. Sabemos que hay un culto porque Jesús está predicando y la gente está escuchando. Están siendo discipulados 5,000 personas. En otras partes la palabra dice sin contar mujeres y niños. Entonces quiere decir que en el culto a Dios, donde Jesús estaba predicando, estaban 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuántas mujeres te gusta que hubiera? 7,000. Si había 5,000 hombres, había 7,000 mujeres seguramente. Muchas de ellas esposas de estos y muchas otras tantas, como las iglesias de hoy, que necesitan de Dios aunque su marido no quiera nada con Dios. Y obviamente muchos de estos matrimonios, mujeres y varones, llevaban a sus niños. Si había 5,000 hombres, ¿cuántos niños te gusta que hubiera? No lo sé, hermano. ¿Otros 5,000 o otros 3,000? Y escuchando la palabra avanzaba el día, avanzaba el culto. Si alguien piensa que nuestros cultos que terminan a las 2:30, 3 de la tarde son largos, ojalá hubiera estado en uno de esos cultos del Señor Jesús. Y hablaba el Señor, y entonces sus discípulos, que también ya se estaban aburriendo, ya se estaban cansando, que también tenían carne, eran muchos, como tú comprenderás, que dicen como que ya el pastor ya se pasó, ¿no? Como que ya debería ir terminando. Se acercó uno muy sutilmente al Señor a decirle: fíjate, Señor, ya tenemos 5 horas y muchos de los que están aquí tienen hambre. ¿Cómo no se atrevió a decir yo ya tengo hambre, verdad? ¿Sabes que si hay muchos hermanos que así dicen: pastor, ¿sabe usted lo que piensa la iglesia? Y nada más lo piensa él. Es que yo sé que hay muchos que dicen, y solo lo quiere decir él, pues no se atreve a decirlo él. Así que dice que son los demás. Y cuando uno le pregunta: sí, hermano, ¿y quiénes lo dicen? Pues por ahí. Pues dígame unos 3 o 4 que lo digan. No, porque yo digo el pecado, pero no el pecador. Pero no se atreve a decir que es él el que piensa así. Pues así pasó. Señor, ya tienen hambre. Y dice que los otros discípulos dijeron lo mismo. Yo me sospecho, hermano, que empezaron ahí a hablar y decir: ay, como que ya la tripa, las grandes se comen a las chiquitas. Y el Señor Jesús está bien picado hablando. ¿Quién se atreve a decirle que ya hace hambre? Pues cuando se acercaron a decirle: Señor, le dijeron: termina el culto. ¿Por qué no terminas el culto? Mándalos a los campos, a las ciudades, a las aldeas. ¿Y qué les dijo el Señor? Denle ustedes de comer, pues. El culto está hermoso, la palabra se está dando y la gente quiere recibir. Lo que les dijo el Señor es: quiten los estorbos o los obstáculos. Si hay un obstáculo y el obstáculo es el hambre, trabajemos ese obstáculo y sigamos adelante. Y todos empezaron a discutir. Tú sabes la historia. Juan, el apóstol Juan, dice que fue un niño el que tenía la comida. Un niño, un muchacho. ¿Qué significa? Que en el culto de Jesús había niños, que en el culto de Jesús había muchachos. Y era un muchacho que estaba tan atento. ¿Cuántos años te gusta? ¿10? ¿12? ¿14 años? No dice la Biblia. Estaba tan atento que hasta escuchó aquello de que tienen hambre o que vámonos todos a comer. Era un muchacho que no estaba en el salón de la escuela dominical. Era un muchacho que no estaba distraído en un cuarto aparte. Él estaba escuchando a Jesús. Por eso él presentó. Ahora, ¿quién le dio el alimento a ese muchacho? Seguramente fueron sus padres que le dijeron: mira, si te empieza a dar hambre y te empiezas a sentir como que distraído, cómete un pedacito. Eliminemos los obstáculos. Antes de venir al culto, dale algo a tu bebé. Antes de venir al culto, dale un bocado a tu hijo. Si es que a tu hijo le da un poco de hambre. Hay cosas que se pueden arreglar, que son obstáculos que nada tienen que ver con la espiritualidad, hermano. Yo les he dicho, hermanos, si hay algún hermano que tiene diabetes, por ejemplo, y necesita cargar en su bolsa
algo para comer a la mitad del culto, yo lo entiendo. Claro, no te vas a traer aquí tus chilaquiles, ¿verdad? Pero puedes traer una galleta o puedes traer, no sé, un pedazo de sándwich o puedes traer una de esas malteadas que son complemento alimenticio propios para los diabéticos. Eso yo lo entiendo, hermano. No te vas a meter una torta y vamos a ver aquí todo a milanesa, ¿verdad? Pero si es un niño pequeño, puedes cargar ahí tal vez unas galletitas o algo que tú sabes que le puede calmar su ansiedad. Ayuda a tus hijos con ese tipo de obstáculos para que calme su estómago que es quejumbroso. Otro obstáculo que no tiene nada que ver con la espiritualidad y que podemos ayudar. Los niños a veces necesitan tener cosas en las manos, necesitan tener algo, tocar algo. Si son muy pequeños, tráele algo para que él esté ahí. Si es un bebé, tráele su juguete preferido, que no haga ruido, preferentemente, para que lo tenga ahí. Si es un niño más grande, tráele unos 2 o 3 colores y un cuaderno para que pueda estar dibujando. Si es un niño más grande y ya empieza a poner un poco de atención, hagamos lo que hizo con tanta certeza los hermanos el día de hoy, que escriba el texto. Hermano, no sabes qué buena es la transcripción bíblica. Ojalá y todos los padres practicáramos la transcripción bíblica con nuestros hijos, que todos los días escriban un versículo o un capítulo de la Biblia en su cuadernito. Eso no sabes el poder que tiene. Pero si no lo haces, hazlo aquí los domingos. Tráele una libretita que transcribe el versículo, que traiga su Biblia. Enséñale que puede traer su Biblia, dale su propia Biblia, que la abra. Ayúdale a encontrar, si él ya lee, ayúdale a encontrar en su Biblia el pasaje bíblico que se está diciendo, que lo encuentre, que lo lea, y si es posible en un cuadernito, que lo transcriba. Eliminemos que tenga una pluma, que tenga un lápiz en sus manos. Por supuesto, hermano, ponle ropa adecuada. Ponle ropa adecuada. No le pongas el vestido más incómodo el domingo, solo porque es el que se ve más bonito. ¿Estás aquí? Asegúrate que la ropa que tiene tu hijo sí sea una ropa limpia, una ropa modesta, pero que no le cause picazón. Porque eso, hermano, va a dificultar que tu hijo esté lo más tranquilo. ¿Qué problema tienes con que venga con tenis? Y sus tenis están limpios, ¿qué problema tienes con que venga con tenis? Hermano, ese tipo de cosas acartonan. Estoy hablando de los niños. No estoy diciendo que venga, perdón, es que tengo que ser muy claro porque a veces nos vamos al otro lado. No estoy hablando de venir fachudos. Creo, hermano, que venimos con todo. Venimos a una reunión santa y una reunión de fiesta y de alegría al Señor. Entonces tampoco vamos a venir, hermano, como que si fuéramos a la playa. Pero sí podemos venir de una manera cómoda para alabar al Señor. Hermano, las etiquetas. No sé si alguna vez has tenido un gran problema con las etiquetas. Asegúrate que tu hijo no venga con esa camisa o con esa blusa que la etiqueta le causa una comezón terrible y no puede estarse quieta. Vuelvo a insistir, y lo hablo por experiencia propia. Si yo, que ya soy un hombre de 50 años, 51 casi, y no sabes la incomodidad, perdón que parezca una insistencia, que me causan las corbatas, siempre me han incomodado. Yo me pregunto, un niño, hermano, la incomodidad que le puede causar. ¿Por qué obligarlo a que lleve corbata solo para que se vea guapito en el culto? Si le incomoda la corbata, no le pongas corbata. Si le incomodan los moños, no le pongas moños. Ahora, si le encantan y él se siente fascinado porque viene al culto con corbata, pues cómprale su colección de corbatas. Pero el asunto es que el niño se sienta cómodo. Ayúdale a escoger su ropa un día antes y asegúrate que sea ropa cómoda.
Ahora, ¿qué pasa con los más grandes, con los adolescentes? Ellos pueden pasar por otro tipo de obstáculos. Ellos están en una etapa donde se preocupan por el qué dirán, se preocupan por las personas, se preocupan por cómo se miran, se preocupan de ser observados muchas veces. Hermano, para los que son más grandes, llega temprano. Porque hermano, aunque tú no lo creas, hay jovencitos que se pueden sentir apenados de llegar tarde y tener que cruzar la iglesia y que todo el mundo voltee a verlos. Llega temprano si tú sabes que a tu muchacho le causa ese tipo de situación. Ayúdalo para que descanse un día anterior y no se esté durmiendo en el culto. Si tú sabes que es una edad donde los jóvenes empiezan a tener ese cambio hormonal y les cuesta trabajo mantener concentración porque no descansan, ayúdalo a que descanse bien. Hermano, lo digo hermano empezando por mí. Qué problema es a veces llevar a los hijos a dormir temprano, porque el papá no se duerme temprano, ¿verdad? Pero si nos preocupamos de que nuestros hijos duerman temprano porque tienen que ir a la escuela y al otro día necesitan tener atención y concentración para aprender bien a leer, a sumar, a restar, etcétera, ¿por qué no deberíamos también ayudar a nuestros jóvenes a que duerman temprano el sábado para que puedan estar atentos y frescos en el día del Señor? Ahora no nos hagamos, hermano. Empezamos a las 11 de la mañana. ¿Cómo es posible que empezamos a las 11 de la mañana y a las 10:15 estamos levantando a nuestros hijos? Porque se durmieron el sábado a las 2 de la mañana. Bueno, tercer cosa, hermano, enseñemos a nuestros niños, muchachos chiquitos. Hoy quiero decirles algo a ustedes, niños. La iglesia es buena. Escuchen, jóvenes y niños que están aquí. La iglesia es buena. Yo quisiera que lo dijeran ahí ustedes con sus vocecitas. La iglesia es buena. Amén. Digan todos los niños amén. La iglesia es buena. Amén. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Consideremos, Hebreos 10, 24 y 25, dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La iglesia es buena, por eso el Señor dice: no dejen de congregarse. La iglesia es buena. No podemos eliminar todas las dificultades que ocurren en un culto. No podemos eliminar todas las dificultades que nuestros niños pasan y presentan durante el culto. Tal vez no lo vamos a poder hacer, porque no se va a lograr todo, hermano, nada más trayéndoles una galleta o buscando que tengan ropa cómoda o buscando que tengan algo en sus manos para que puedan estar tocando. No vamos a lograr todo. Aún va a haber dificultades para estar en el culto. Y hay otras dificultades además de esas, hermano, como las personas. A veces quien dificulta el culto somos las personas, los sugieres, los maestros de niños, el que predica, los que tocan, los que se sentaron junto a nosotros. A veces son los elementos de la adoración, hermano, que falla el sonido, que no se escucha bien, que es incómodo, que los músicos no cantaron, no tocaron, ese tipo de situaciones. Todos estos son obstáculos que nuestros hijos tienen que también aprender a adaptarse a ellos. Pero algo que sí podemos entender es que pase lo que pase en la iglesia es buena. A lo mejor nuestros hijos pueden decir: no quiero ir a la iglesia porque la maestra la semana pasada me llamó la atención. Y entonces tú puedes decir: ¿cómo que le llamamos la atención a mi hijo? Ya no regresamos a esa iglesia. Hermano, la iglesia es buena, aunque la maestra ese día le ha llamado la atención a tu niño, a lo mejor sin razón, pero qué tal que con toda la razón le tuvo que llamar la atención. Pero aún con esas dificultades, la iglesia es buena. A lo mejor tus jóvenes te pueden decir: ay mamá, yo ya no quiero ir a la iglesia porque las canciones que tocan no son de mi gusto. A mí me gusta el reggaetón cristiano. Y tal vez tú puedas decir: ya no vamos a esa iglesia porque pura música que no le gusta a mis hijos tocan.
Pero tenemos que hacerle entender a mis hijos, la iglesia es buena. Y cuando se trata de llevarlos y de instruirlos en el Señor, hay que sembrarles que aunque no les guste siempre lo bueno, siempre será necesario. Aunque no les guste siempre lo bueno, siempre será necesario. Hermano, no a todos nos gusta lo bueno. En tu vida como adulto también hay áreas que tú sabes que no debes hacer, o hay cosas que son buenas y que te cuesta trabajo hacer. Pero independientemente de que te guste o no, si sabes que es bueno, tienes que hacerlo. Y una manera de instruir a nuestros niños es, sí, yo sé que en la iglesia no todo es bien, no todo es agradable, no siempre las cosas salen como queremos, pero independientemente de eso, la iglesia es buena. Algunas maneras en que podemos ayudar a nuestros niños a que sepan que la iglesia es buena y el congregarse es bueno. Yo no sé cómo fue esta pandemia. Si cuando tus hijos decían, ay, papá, mamá, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? No sé qué les respondías. Ojalá les digas, ojalá pronto, hijo, estemos orando porque la iglesia es una bendición y estar con los hermanos. O tú le decías, pues sí, hijo, un día, pero mira, qué padre es sentarnos junto a la tele, ¿no? Y mira, terminando de ver el culto, nos ponemos a ver Star Wars. Está más padre, hijo. No sé cuál sea la mentalidad, pero si tú estuviste sembrando en tu hijo, la iglesia la necesitamos, congregarnos, la palabra, el estar presentes en donde está el Señor con todo su pueblo. Algunas formas, hermano, prácticas que yo quisiera hoy que tomaras nota, ojalá te ayudaran. Nuestras acciones y actitudes son un ejemplo para nuestros hijos en relación a la iglesia. Cuando tú hablas de la iglesia, ¿de qué manera hablas de la iglesia? La iglesia tiene muchos defectos. La iglesia tiene muchas fallas, eso es una realidad. No hay iglesia buena al 100%, ni hay iglesia perfecta al 100%, porque somos seres humanos en ese proceso de transformación, solo por eso. Pero eso no significa que la iglesia no sea buena, porque Cristo está en medio de su pueblo. Cuando tú hablas de la congregación, ¿cómo hablas de ella? Como un lugar que necesitamos, como un lugar donde somos instruidos, como un lugar donde el Señor nos bendice cuando lo adoramos. Intercedes a favor de los hermanos. Ahora que nos estuvimos enterando que fulano ya se contagió, que sutano ya está más afectado, o que supimos de algunos hermanos que partieron con el Señor, ¿oraste? Le dijiste a tus hijos, vengan, detengamos todo lo que estamos haciendo, nos acabamos de enterar que el hermano tal está enfermo de COVID, oremos que el Señor lo ayude. O acabamos de escuchar que la familia tal perdió un familiar, vamos a pedir que el Señor fortalezca, porque esa es una manera en que tus hijos se conectan con la congregación, aunque no estén en la congregación. Cuando te escuchan hablar, cuando hablas de los hermanos delante de tus hijos, hablas para chismear de ellos, para hablar. Oye, ¿te diste cuenta cómo llegó el hermano? ¿Te diste cuenta que llegó vestido como payaso? Bueno, si al hermano le gusta venir de camisa morada, saco rojo, pantalones rosas y calcetines blancos. Pero si tu hijo te escucha que tú hablas así de los hermanos, va a entender que la iglesia es un lugar inapropiado, o que la gente de la iglesia es inapropiada. Y la realidad es que sí, todos somos inapropiados delante de Dios. Pero eso no es lo que hace la iglesia. Pero si escucha que tú y yo podemos hablar de los hermanos, supe que un hermano tuvo una necesidad, o supe que un hermano tuvo una lucha, vamos a orar, que el Señor lo ayude, que el Señor lo bendiga. Otra forma en que podemos ayudar a nuestros hijos a saber que la iglesia es buena es desde un día o 2 días antes. ¿Cómo nos preparamos para cuando llegue el domingo? Con gozo, con anticipación decimos, ya va a ser el culto al Señor, ya va a venir el día del Señor. No sé cómo te refieres al domingo. ¿Te refieres al domingo como el día donde, ay, voy otra vez a la iglesia y el lunes tengo tanto trabajo y tengo un proyecto y tengo que hacer esto y aquello? Ay, pero bueno, ni modo. Tenemos que ir a la iglesia. Entonces tu hijo está entendiendo que hay cosas que son más importantes. O te preparas diciendo, ya viene el día del Señor, oh, qué alegría, oh, ya viene el día del Señor. Vamos a poder estar otra vez con los hermanos, escuchando la palabra. ¿Qué proyectas a tu hijo? Hijo, tienes que apurarte a hacer la tarea
porque el domingo es el día del Señor. O cuando te enteras que tu hijo no ha hecho la tarea, le dices, no te preocupes, el domingo te quedas tú en la casa a terminar tu tarea para que saques 10 el lunes. Le estás diciendo desde antes, el domingo no es importante, el día del Señor no es importante. Hoy mi hija me hizo una pregunta interesante mientras veníamos a casa, y fíjate cómo la desarrolló. Me dijo, papá, te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho. ¿Por qué hacemos culto los domingos? Esa fue la pregunta. ¿Por qué hacemos culto? Me dijo, ¿por qué no el martes? ¿Por qué no el miércoles? ¿Por qué no el jueves? Y le dije, sí, hacemos culto el miércoles, hija. Me dijo, no, pero el culto así el más grande, ¿por qué el domingo? Y fue un momento para rápido explicarle que el domingo resucitó el Señor y que cabal hoy en la Iglesia Universal se celebra la resurrección de Cristo. Y como es el primer día, y en el primer día Él resucitó, le damos el primer día para demostrar lo importante que es Jesús en nuestras vidas. Pero si Jesús es el más importante en tu vida y el domingo es el día más importante, hermano, ¿cuándo empieza tu semana? Si tú todavía piensas que empieza el lunes, hay un problema. Si tú todavía tienes en tu calendario el lunes como el primer día de la semana, tienes un problema porque estás con la mente del mundo. ¿Sabes que para todo el mundo el fin de semana es sábado y domingo? No, para nosotros el fin de semana es viernes y sábado. El domingo es el primer día. Hoy estamos empezando nuestra semana. Hoy estamos empezando el primer día de la semana dándole culto y adoración al primero en nuestras vidas. Le estamos dando el primer día de nuestra vida o de nuestra semana al que es primero en nuestra vida. Estamos comenzando la semana con el pie derecho, porque venir a la iglesia es empezar con el pie derecho. Niños, venir a la iglesia es empezar la semana con el pie derecho. Yo no sé cuando tú estás de vacaciones qué hagas el domingo, pero hermano, el domingo si estás en un lugar donde hay una iglesia, busca una iglesia cristiana donde reunirte. O si no hay una iglesia cercana que tú conozcas, el domingo no salgas a ningún lado sin que antes tengas un tiempo de oración y digas a los niños, hoy es el primer día de la semana, estamos de vacaciones, no podemos congregarnos, pero lo que sí podemos hacer es que no pase este día diciéndole al Señor, es domingo, somos tuyos, te alabamos, te bendecimos, abrir un texto de la palabra y entonces ya si quieres en la tarde hacer otra cosa. Estoy hablando si estás de vacaciones. O hasta, hermano, alguna ocasión nosotros que ha caído en domingo nos conectamos al culto y escuchamos qué está pasando en la iglesia. Escuchamos la palabra, escuchamos la alabanza de lo que está pasando en nuestra congregación. Que el día domingo sea el día del Señor. Así es como la Biblia le llama, el día del Señor. Preparémonos desde antes, con una actitud de gozo. ¿Cuándo preparas tú tu ropa para venir al culto? ¿El domingo al cuarto para las 10? ¿O desde el sábado? ¿O desde el viernes? Muchos me han preguntado, pastor, ¿usted cuándo empieza a preparar el mensaje para el domingo? Cuando termina el culto del domingo pasado. Ahí empieza mi cabeza y mi corazón a preguntar y a cuestionar y a decir, Señor, ¿y qué vas? ¿Y qué viene? Y toda la semana estoy ahí. El domingo me siento a afinar. Me detengo a afinar algunos puntos, hermano, pero toda la semana estoy buscando los textos, afinando los textos. Y a veces llega un momento en que el Señor cambia todo a la hora de la verdad. Pero hay una preparación previa. También tú puedes preparar tu corazón con anticipación. ¿Cuándo debes empezar a preparar la ropa que te vas a poner el siguiente domingo? Hoy en la noche. Hoy domingo en la noche. Aunque no la saques del closet, aunque no la planches todavía, pero ya tener una idea. O el viernes pues, por lo menos. ¿Qué le voy a poner a mis hijos? ¿Qué zapatos le quedan cómodos? ¿Qué ropa se siente a gusto? Un día antes dile a tus hijos, prepara tu mochilita, prepara tu Biblia, prepara tu lápiz, prepara tu velo. Eso es una manera de ayudar a nuestros hijos a que vean que el domingo es importante. Los domingos en la tarde, ¿de qué hablas? Hermano, el domingo en la tarde es un buen momento para decirle qué aprendiste de la palabra, qué recuerdas del culto.
Y a lo mejor tu hijo va a recordar, pues yo me acuerdo que un hermano mientras estaba danzando se tropezó y se cayó. Pero gloria a Dios, si eso se acuerda, decirle, ok, qué bueno que te acuerdas de algo, por lo menos, ¿verdad? Bueno, ahora dime qué te acuerdas de la palabra. Pero si en la tarde nos ponemos a hablar de otras cosas con nuestros hijos y no hacemos énfasis que fue bueno lo que pasó en el culto, que fue bueno escuchar la palabra, que fue bueno cantar, le puedes preguntar a tus hijos, ¿te recuerdas cuál fue el texto que el pastor dijo? ¿O te recuerdas cuál fue uno de los cantos que cantamos? Provocarlo a que su mente no se desconecte del culto tan rápido. Son maneras de hacerle ver que el culto al Señor y el domingo es importante. Nuestro propio amor genuino por la iglesia es un testimonio. Que nuestros hijos vean que amamos a nuestra iglesia sirviendo, participando. Que hay un evento especial, lo apoyamos. Que se levante una ofrenda, aportamos. Que vean un testimonio genuino de que estamos involucrados con nuestra iglesia. Eso ayudará a nuestros hijos a que amen el culto al Señor. Ayudemos a nuestros hijos, hermano, pon atención. Ayudemos a nuestros hijos a entender la adoración. Ayudemos a nuestros hijos a explicarles lo que significa cantar, lo que significa leer la Biblia, lo que significa la oración en el culto. Cuando nosotros hablamos con ellos, a su edad, a su nivel, de estas cosas, les ayudamos a que cuando vengan sepan lo que va a ocurrir en el culto. Si tus hijos no te preguntan, explícales tú. ¿Sabes por qué cantamos? ¿Sabes por qué oramos? ¿Sabes por qué se da la palabra? ¿Sabes por qué se levantan ofrendas? Nuestros hijos deben entender que la música, la adoración, lo que pasa en el culto no es algo que el hombre haya inventado, es algo que está en la palabra de Dios. Dios fue el que diseñó todos los componentes principales de los cultos, desde la música, desde el canto, la oración, la intercesión, por supuesto, la explicación de la palabra de Dios, la ofrenda y el diezmo. Todo esto, hermano, si tus hijos escuchan que tú te expresas mal del tiempo de alabanza, ellos van a menospreciar el culto. Si tú te expresas mal, ay, qué mal cantó el hermano hoy. Ni pude entrar a la presencia de Dios porque ese hermano que estaba tocando, qué fatal. Tus hijos entonces van a pensar que el culto es para agradarnos a nosotros y no para Dios. ¿Cómo te expresas del diezmo y la ofrenda? Ay, eso del diezmo, eso ni es bíblico. Eso de la ofrenda, yo no sé para qué pasan alfolís. ¿Dónde dice la Biblia que hay que dar dinero? Sería eso una clara muestra de que tú no has leído la Biblia, pero tus hijos no lo saben, porque tus hijos te escuchan, y si tú dices eso no está en la Biblia, ellos van a dar por sentado que no está en la Biblia porque te creen a ti, y entonces van a despreciar cuando se recojan ofrendas. O si tú dices, ay, el pastor otra vez se tardó más de 2 horas predicando, entonces ellos van a entender que la palabra debe de ser algo cortito, que sí pueden aguantar ver la Liga de la Justicia con su papá sentadotes 4 horas. 4 horas dura esa película, hermano. No la he visto yo todavía, hermano. Estoy buscando el tiempo porque digo, 4 horas de mi existencia debo de buscar el momento, ¿verdad? Pero no soportamos 4 horas en el culto. Y tus hijos escuchan que hablas de la Liga de la Justicia, una película que duró 4 horas, y dices, wow, qué padre aquí, que Batman, que Superman, que no sé cuál. Pero cuando el pastor se tarda 2 horas, dices, ese pastor, otra vez más de 2 horas. Pues tu hijo va a decir, la palabra no debe durar más que media hora. Y entonces tu hijo va a escuchar y va a entender que la palabra de Dios es aburrida. Perdón que te aburra, por cierto. Podemos ayudar a nuestros hijos haciéndole entender que la iglesia es esencial para los creyentes. Cuando nuestros hijos escuchan las enseñanzas de Noé, de Abraham, de David y Goliat, de Daniel, etcétera, ¿de quiénes le estamos hablando? De hombres que pertenecieron al pueblo de Dios y que fue muy importante lo que ellos hicieron dentro del pueblo de Dios.
Cuando nosotros le hacemos ver estas historias y le decimos, y así como ellos eran parte del pueblo de Dios, nosotros también somos pueblo de Dios, les estamos ayudando a entender la importancia de pertenecer al reino de Dios, de pertenecer al pueblo de Dios, que ellos se sientan parte, que ellos sientan identidad, que se sientan parte de un pueblo. Eso es fundamental. Reunirse, hermano, ayudemos a nuestros hijos enseñándoles que reunirse para adorar al Señor, eso es simple y llanamente lo que hace un seguidor de Cristo. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Porque somos seguidores de Cristo. Papá, ¿por qué nosotros cantamos en la iglesia? Porque nosotros somos adoradores de Cristo. Papá, ¿por qué nosotros todos los domingos tenemos que estar sentados escuchando la palabra? Porque somos sencillamente servidores de Cristo. Que desde pequeños se les vaya sembrando la idea: tú eres servidor, tú eres pueblo, tú eres parte. Hermano, yo recuerdo que en alguna ocasión el hermano Otto, el doctor Otoniel Ríos Paredes, él hablando de la familia decía que sus hijos se quedaban dormidos en el culto. Y a veces los llevaba en sus viajes que él hacía a visitar otras iglesias, y sus hijos pequeños se quedaban dormidos en las bancas de hasta atrás. Y que algunos hermanos le decían: pastor, ¿y por qué no mejor deja a sus hijos con su esposa en la casa? Mire, pobres de sus hijos, se quedan dormidos. Pero él tenía un entendimiento y él decía: no, porque el solo hecho de estar en el ambiente de Dios ministra sus corazones, ministra sus almas, ministra sus espíritus. Hoy el hermano Cookies, que ya lo tuvimos aquí, el hermano Oscar, el hijo del doctor Otoniel, él ahora da testimonio y dice que él se acuerda de cuando se quedaba dormido, porque luego su papá se tardaba mucho predicando y se quedaba dormido. Pero él da gracias de que se quedaba dormido en un ambiente de Dios y no en un ambiente del diablo, en un ambiente envuelto de la música o envuelto de la palabra o envuelto de la paz del Espíritu Santo, a quedarse ocioso en otras cosas. Y más ahora, hermano, con tantos peligros electrónicos. Tu hijo tiene sueño, deja que se duerma. No quieras que esté atento, no te duermas, que el pastor está predicando, te va a ver dormido, deja que se duerma. Ahora, si está durmiendo porque te desvelaste con él viendo la Liga de la Justicia a las 4 de la mañana, pues entonces menos para que le estés pellizcando, ¿verdad? Si tú te duermes porque te quedaste viendo a las 2, 3 de la mañana una película y te estás durmiendo en el culto, a ti sí deberíamos de jalarte las orejas, ¿verdad? Una última cosa de este punto 3: la iglesia es buena. Tenemos que recordar a nuestros hijos, de manera especial a nuestros adolescentes, que su futuro, la razón de su existencia, lo más grande que les puede ocurrir en la vida, no es formar parte del equipo de fútbol de la secundaria, no es entrar a la universidad a estudiar la carrera que tanto quiere. Su futuro principal no es ser doctor, ni abogado, ni ingeniero. Su futuro principal es ser adorador de Cristo por los siglos de los siglos. Da un aplauso a mi Señor. Por eso, hermano, si le dedicas tanto tiempo, esfuerzo y respaldo para que tu hijo vaya a los partidos de fútbol, ¿sabes que hay padres que no traen a sus hijos al culto porque están en el equipo de fútbol, en el equipo de americano, y no los traen al culto? O los llevan a sus cursos de inglés. Bueno, ahorita todo eso está limitado, ¿va? Pero los llevan a sus cursos de inglés, a sus cursos de matemáticas en domingo. Le están diciendo: dale las obras a Dios, el culto a Dios, dale tus obras. Se llevan a sus hijos al curso de matemáticas y llegan barriéndose al final del culto. La iglesia sobra. La iglesia va de último.
Yo sé que a muchos nos gusta que nuestros hijos sean atléticos, pero no a costa de que entiendan qué es lo más importante en su vida. ¿Quieres que tu hijo juegue fútbol, básquetbol, béisbol? Eso está perfecto. Pero ¿por qué no buscas que lo hagan en una liga donde jueguen los sábados o entre semana? Para que quede claro que lo más importante es el domingo. Aleluya. El futuro más grande de tu hijo no está en qué deporte o en cuánto dinero o en qué trabajo o en qué carrera estudie. Está en cuánto entendimiento tenga de su eternidad con Cristo.